Entonces, para que sepáis un poco cómo voy a estructurar esta charla, primero quiero hablar del ego en el coaching, como coaches, ¿vale? Como profesionales del coaching, y luego me voy a centrar el ego en nuestros clientes y luego en la vida en general, ¿vale? Porque nos afecta de todas las maneras. Ayer una seguidora me preguntaba, María, ¿tienes algún libro que sea específico del ego en el mundo laboral? Y le dije, no es necesario, o sea, el ego funciona igual para todos tenemos ego, todos vivimos a través de él y a todos nos afecta. Si tú aprendes a identificarlo, si tú aprendes a gestionarlo, da igual que estés con tu familia, con tu pareja, con tus amigos o en tu ámbito laboral, que lo vas a captar al vuelo. Entonces, el ego en el coaching, empecemos por esa parte. El ego en el coaching para mí fue muy importante porque cuando yo me formé como coach se le daba mucha importancia al egoless. El egoless es la ausencia de ego. Estoy mirando aquí todas las pantallas, es la ausencia de ego, ¿no? Entonces, a mí me explicaban que era muy importante para ser coach el egoless. Y yo decía, ¿qué mierda es el egoless? No estoy entendiendo absolutamente nada que tiene que ver el ego con ejercer como coach. Claro, yo en esos momentos no sabía nada del ego, sabía lo que sabemos todos. Ay, qué ego tiene esa persona, ¿no? Lo relacionábamos con personas a lo mejor soberbias, con personas prepotentes, con personas que siempre querían tener la razón o que se creían mejor que los demás. Pero eso no es el ego. Eso es el ego de un tipo de personas, como siempre digo, ¿no? Entonces, todo el rato se repetía en la formación, egoless, egoless. Y yo preguntaba para entenderlo bien y digo, no lo estoy entendiendo. Dice, sí, porque cuando está tu ego presente en la sesión, lo que está pasando es que tú crees que sabes exactamente lo que le pasa al cliente, lo que necesita el cliente y lo que tiene que hacer. Tu ego cree que lo sabe todo, tu ego cree que tiene la solución. Entonces hay que dejar el ego a un lado. ¿Por qué? Porque cuando tú eres coach, acompañas a la persona a que saque sus propias respuestas, no se las das tú. No le dices lo que tiene que hacer, es la propia persona la que tiene que indagar dentro, tiene que ir a su centro y ver qué es lo que necesita y qué va a hacer para conseguirlo. Si tú vas desde tu ego, le dices, mira, corazón, es que tienes una exigencia tremenda, un problema con tu madre increíble que tienes que resolver y esto es lo que tienes que hacer. De esto no va el coaching, ¿vale? Entonces dije, vale, estoy captando que tenemos que ser humildes y que tenemos que dejar al ego a un lado, ¿no? Para hacer mejor nuestro trabajo. Pero a mí se me queda un poco el run run porque decía, me está faltando algo, ¿no? Entonces yo me empecé a aficionar a estudiar el ego y empecé a leer un montón, empecé a devorar libros sobre el ego y dije, joder, es que no solo está en esta soberbia, entre comillas, de creer que tenemos la solución. El ego, como coaches, también está, por ejemplo, cuando nos traemos el trabajo a casa, ¿no? Cuando el problema de un cliente nos lo hacemos nuestro y estamos con el rum rum y nos vamos a dormir con el problema del cliente. El ego también está cuando, por ejemplo, somos los salvadores de ese cliente. Claro, cuando nos lo llevamos a casa realmente es porque creemos que nuestra función y nuestro acompañamiento es de vital importancia para ese cliente. Yo hay unos mantras que tengo que me aplico todos los días, que es, número 1, no eres tan importante. Como coach, estás acompañando a un cliente y probablemente hagas un trabajo genial y le venga maravillosamente a ese cliente si está en ese momento, ¿no? Pero tú no eres su salvador, ese cliente va a seguir viviendo sin ti, ¿vale? Entonces, no eres tan importante. Ego, egocéntrico. Y aquí viene mi segundo mantra, que es, no seas tan egocéntrica, ¿vale? No eres tan importante, no seas tan egocéntrica. Entonces, en la misma práctica del coaching, me fui dando cuenta de que el ego afloraba un montón y que muchas veces, en vez de estar para el cliente, estás pensando en cómo estás siendo tú para el cliente. Y, ay, esta sesión no me ha salido tan bien, ay, creo que esta herramienta que le he dado no le va a servir, ¿no? Al final nos estamos desconectando del proceso y del cliente, que son realmente los protagonistas, porque el ego egocéntrico está pensando en nosotros mismos, en cómo estamos haciendo nosotros el trabajo, en lo importante que es nuestro trabajo para ese cliente, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces yo empecé a ver este tipo de cosas en la práctica de mi trabajo, porque mi propio ego quería ser el mejor. Entonces yo tenía que saber bien de qué iba todo esto para ser la mejor coach, ¿vale? Y yo
empecé a trabajarme, empecé a investigar más y más y más. Y dije, ostras, pero esto del ego es que no es para mi práctica de coaching. Esto del ego es para la vida. Y claro, una cosa es la teoría, que está muy bien, entendemos, hacemos muchos clics en la cabeza, pero otra cosa es pasar a la acción, ¿vale? Es poner lo que aprendemos en práctica y a nuestro ego no le hace ninguna gracia salir de la zona de confort, salir de lo conocido, perder el control y mucho menos que le cuestiones, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito cómo fui integrando todo esto en mi vida y cómo mi vida literalmente cambió radicalmente simplemente por entender al ego y no dejarme llevar por él. Claro, yo cada vez leía más y veía que se expandía a todas las áreas de mi vida, el ego, ¿no? Y me di cuenta que cuanto más lo trabajaba, más lo identificaba. Tenía mi diario donde yo iba haciendo mis anotaciones de mis experiencias, de mis pensamientos, de mi ego. Yo estaba empezando a no tener problemas. ¿Por qué? Porque al final, si muchos de vosotros estáis formados en coaching, sabéis que nuestras emociones no afloran de lo que pasa, sino de lo que interpretamos sobre lo que pasa. No son los hechos en sí los que nos generan sufrimiento, sino la interpretación que hacemos de esos hechos. Por eso, un mismo hecho afecta de forma diferente a cada persona, porque cada persona está haciendo su interpretación y se está contando su movida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién hace esa interpretación? Esa interpretación que nos está generando sufrimiento o que nos está generando dolor, la está haciendo nuestro ego, ¿vale? Entonces, ese sufrimiento viene de nuestro ego. Claro, y yo dije, vale, identifico el ego, que ahora os explicaré bien exactamente qué es, dónde se esconde, cómo lo vamos a saber trabajar, ¿vale? Digo, ¿y ahora qué? Vale, esto me está jodiendo, porque está mi ego ahí machacando en mi cabeza a tope, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto, no? Entonces aquí entra en juego lo que es la dualidad entre el ego y el ser, ¿vale? Todos tenemos ego, todos vivimos a través del ego, a todos nos genera sufrimiento porque el sufrimiento viene desde el ego, ¿vale? Pero es que hay una parte de nosotros que es nuestro verdadero ser que realmente tiene las respuestas, ¿vale? Entonces empecé a analizar tanto mi vida pasada me refiero a, oye, ¿qué me ha generado a mí en mi vida sufrimiento, no? Pensaba en mis relaciones de pareja, pensaba en problemas que había tenido con amigos o con familiares. Y cuando veía exactamente lo que había pasado, me hacía consciente de esa interpretación que había hecho mi ego sobre lo que había pasado, que a mí me estaba o entristeciendo, o cabreando, o frustrando, lo que sea, cualquier emoción desagradable, me di cuenta que mi ego estaba detrás. Entonces dije, vale, ok, he hecho este análisis de la vida pasada, digo, ojalá haber sabido de esto antes, por Dios. Pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar. Y entonces dije, vamos a ver qué pasa en la vida actual. Y empecé a analizarme un montón. Entonces dije, cada vez que tenga una emoción desagradable, María, crea conciencia y vamos a ver qué está pasando. Y de repente tenía una emoción desagradable, por ejemplo, una discusión con mi pareja, y yo decía, ostras, está mi ego pensando que mi realidad es la realidad, que mi verdad es mucho más importante que la suya y que yo tengo razón, que esto es obvio, ¿vale? Entonces dije, Reina, estás siendo un poquito egocéntrica, ¿no? Y entonces empecé a transformarlo todo. Si tenía un conflicto, por ejemplo, de trabajo, era como, hostia, ¿estoy teniendo miedo? ¿Estoy queriendo tenerlo todo controlado cuando es imposible? ¿Y si lo pretendo me va a generar estrés? Y dije, efectivamente. Y entonces empecé a hacer esa conexión con el ser y automáticamente todo estaba en paz. ¿Por qué? Porque mi ego estaba dejando de interpretar de esa manera y yo sacaba al juego a mi ser y la interpretación desde el ser es una interpretación muy pura, es una interpretación desde el amor
y es una interpretación que no te va a causar ningún malestar, porque dejas de ser egocéntrico, porque dejas de tomarte las cosas de forma personal, porque dejas de intentar tenerlo todo controlado, porque te atreves a salir de la zona de confort. Entonces esto fue como un poco el proceso conmigo misma, diciendo, vamos a experimentar. Yo el desarrollo personal creo que es algo fundamental que deberíamos hacer todos, pero yo me lo tomo como un juego, ¿vale? Hay gente que como que lo sufre mucho, lo pelea mucho y al final está su ego ahí exigiéndole hacerlo todo bien, todo perfecto, no equivocarse, no fallar, ¿no? Y aquí hemos venido a jugar. La vida es un juego, hemos venido a aprender, hemos venido a llevarnos lecciones de vida y esas lecciones de vida no vienen de mundos de yuppie, no vienen de mundos de yuppie. La incomodidad es lo que nos hace crecer. Ayer justo veía un vídeo de Matías Di Stéfano, no sé si le conocéis, de Stéfano, que es un argentino muy iluminado, por decirlo de alguna manera, y decía, claro, nosotros realmente como materia somos carbón, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú metes presión y presión y presión y presión y presión en el carbón? Que se convierte en un diamante. Entonces él estaba explicando que para la iluminación, yo no pretendo llegar a ella y no voy a llegar en esta vida seguro, pero que para la iluminación llegábamos a través de la presión, ¿vale? Entonces, hemos venido a jugar. Vamos a ver qué queremos mejorar, qué queremos aceptar, qué queremos conseguir en esta vida, ¿no? Porque hay que vivirla y la vida es maravillosa. Pero bueno, sigo, que si no me enrollo y luego se me va el tiempo. Vale, después de trabajarme a mí, que lo sigo haciendo a día de hoy, por supuesto, porque mi ego sigue presente y siempre va a estar, no podemos deshacernos del ego, ¿vale? Tenemos que convertirlo en nuestro aliado, vamos a hablar de ello después, pero quiero hablaros de mi práctica de coaching, ¿vale? Yo llevo ya algunos años, no sé cuántos, 5 o 6, no sé, ejerciendo como coach y para los que no seáis coaches todavía, cuando tú haces un proceso de coaching, normalmente el cliente tiene que ir con un objetivo concreto. Aunque luego se puede modificar el objetivo o se puede transformar, vamos con un objetivo concreto. Hay algo que queremos conseguir, ¿vale? Entonces partimos de nuestra situación actual a nuestra situación ideal. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y vamos a ver cuáles son nuestros límites, cuáles son todos los problemas o obstáculos que nos encontramos para llegar a esa situación ideal, ¿vale? Entonces, bueno, yo seguía las pautas, compartía herramientas. Yo a veces sí que es cierto que me salgo un poco del rol de coach, os lo voy a admitir, y a veces meto alguna chapa, ¿vale? Porque el coaching muy puro hay que hacer muchas preguntas abiertas y hablar lo menos posible. Y yo chapitas a veces meto, ¿vale? Y dije, ¿qué está pasando con el ego de mis clientes? Porque igual que yo tengo ego, ellos también. Y claro, y de repente empecé, sin decir nada, porque no quería yo meterme en camisas de 11 varas, empecé a darme cuenta de que detrás de todas las limitaciones y objetivos de mis clientes estaba el ego. Y yo decía, ostras, digo, es que realmente me da igual el objetivo que tengan o la limitación que tengan, porque siempre es el mismo perro con distinto collar. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el ego es el responsable de nuestros miedos y de nuestras inseguridades. Tú no eres miedoso o inseguro, es tu ego quien es así, ¿vale? Entonces yo empecé a notar eso y dije, vamos a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Un poquito para acelerar el proceso y para que el día de mañana ellos mismos también pudieran identificar esto, ¿no? Y entonces yo no mencionaba el ego, ahora sí que lo hago, ¿vale? Porque ya es un poco evidente, tengo el libro, no para hablar de él, entonces bueno, ya sí que lo menciono, pero me di cuenta que en muchas de las sesiones de coaching había muchos clientes que ante la duda, ¿no? Porque tú tienes que hacerles reflexionar, tienen que sacar sus respuestas, ante la duda decían, es que una parte de mí piensa A y otra parte de mí es que piensa B, y eran a lo mejor muy contradictorias, o decían, es que yo tengo un ángel y un demonio. Porque por un lado me dice esto, por otro lado me dice esto y yo no sé a quién hacer caso, ¿vale? Mis clientes estaban empezando a identificar, bueno, mis clientes y vosotros seguro que también, muchos de vosotros, una dualidad dentro de ellos mismos, ¿vale? Entonces yo, cuando esto pasaba, yo decía, bien, digo, vale, vamos por buen camino, pero yo no puedo decir nada porque soy coach y no puedo influenciar. Y yo, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacía, no? En mi práctica.
yo le decía a Pepita, oye Pepita, vamos a poner nombre a estas dos voces que tienes dentro de ti. Y Pepita me decía, bueno, pues venga, Pepita racional y Pepita irracional. Otra me decía fulanito y menganito. Cada uno ponía un nombre diferente según lo que le naciera de dentro. Y yo, genial, porque ponen sus propios nombres, entonces para ellos va a ser más fácil este juego fuera de la sesión de coaching, ¿vale? Porque el trabajo es dentro de la sesión, pero sobre todo fuera de la sesión, ¿qué hacemos con lo que pasa en la sesión, ¿no? Y entonces, claro, yo por dentro estaba, bien, lo han sabido identificar y yo no voy a decir ego, yo no voy a mencionar ni a confundir a nadie, porque nadie me lo ha pedido, María, no seas egocéntrica con tus temitas, ¿no? Y les hacía reflexionar con estas dos voces presentes, con la Pepita racional y con la Pepita irracional, ¿vale? Entonces, ¿qué piensa Pepita racional? No, pues Pepita racional quiere hacer esto y piensa lo otro, tal. Irracional, pues piensa tal. Claro, yo decía, vale, ¿y cuál de esas pepitas te da a ti más paz? Era muy fácil para ellos identificar qué opción le daba más paz, ¿vale? Otra cosa es que hubiese ovarios para tomarla, ¿vale? Pero era muy fácil de identificar. Entonces, yo sí que es cierto que vuelvo a confesar que dirigía un poquito, ¿no? Porque yo siempre digo que el éxito en la vida es estar en paz, ¿no? Entonces intentaba a lo mejor que tomaran las decisiones sin presionar demasiado desde lo que realmente hacían desde esa paz o desde ese amor y no desde el miedo, no desde la inseguridad, no desde el qué dirán, que eso forma parte del ego. Bien, entonces empecé a jugar con mis clientes así. Si el cliente no me sacaba la dualidad, yo no insistía. Yo estaba deseando que saliese, sí, pero yo no insistía, ¿vale? Pero dije, joder, esto es muy potente, porque claro, el día de mañana Pepita dirá, a ver, ¿qué me dice Pepita racional que es a la que tengo que hacerle caso? Por ejemplo, ¿no? Porque en ese caso era la que le daba más paz. Y ya está, y ella ya podía empezar a tomar decisiones, podía a interpretar. Al final todos son interpretaciones, pero tenemos que ver qué interpretaciones o creencias son limitantes y cuáles son poderosas, ¿vale? Entonces ahí ya empecé a implementar el ego en coaching, ¿no? Y luego ya, pues más adelante, pues ya daba un poco de chapita de ego, ¿vale? ¿Por qué decidí escribir este libro? ¿Vale? Ahora os explico bien el ego, para los que les suene a chino lo que les estoy contando. Pero, claro, yo llevaba muchos años leyendo sobre el ego, aplicándolo a mí misma, viéndolo en mis clientes. Pero claro, a mí cuando me decían, María, recomiéndame un libro sobre el ego, yo decía, no puedo. O sea, porque lo que yo he leído es que no es ni legal. O sea, unas pajas mentales brutalísimas sobre el ego, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo venía mucho de la literatura oriental. Aunque estuviese traducido, ¿vale? Había mucho sobre el ego de la literatura oriental y hay muchas diferencias culturales, ¿vale? Entonces, claro, no había como ningún libro que yo dijera, joder, aquí lo vas a entender perfecto y te va a servir mucho, ¿no? Y no encontraba como el manual o el vídeo o lo que fuera que fuera a explicarlo. Entonces, yo tengo una virtud que es la que más me gusta y es que mi cabeza es muy esquemática, ¿no? Entonces, yo cojo muchas ideas y empiezo a hacer esquemas, ¿no? Es como que puedo convertir fácil lo difícil. Entonces dije, yo tengo que compartir todo esto. Yo tengo que dar la posibilidad de que alguien que no haga un proceso de coaching conmigo sepa que tiene un ego que le está jodiendo, ¿no? Y nada, entonces me propuse escribir este libro y además fue, al final del libro yo tengo una dedicatoria a mi editora, Olga, y digo, gracias Olga por confirmarme que la ley de la atracción existe. Porque yo dije que iba a empezar a escribir el libro en marzo y ella me contactó en marzo y me contactaron 4 editoriales más el mismo mes, cuando no me habían contactado en la vida. Olga fue la primera, me dijo, quiero que escribas un libro sobre el ego. Y dije, ya está, me caso, ya está, lo hago. Y entonces saqué el libro y esto fue en septiembre, ¿vale? Entonces ya os he explicado un poco el ego en el coaching, cómo como coaches
nos afecta, nos condiciona, incluso nos puede machacar cuando nos llevamos todo a casa, cuando intentamos convertirnos en salvadores, pero es que no solo un coach intenta convertirse en salvador, es que a lo mejor tú eres el salvador o la salvadora de tu hermana, de tu amiga, de tu perro, de tu novio, de lo que sea, y tú no has venido aquí a salvar a nadie, ¿vale? Las personas tenemos que salvarnos a nosotras mismas. Entonces, hemos visto el egocentrismo, ¿no? De creernos tan importantes, aunque seamos personas inseguras, somos egocéntricas, ¿vale? Ser egocéntrico no es querer llamar la atención, pero ya hablaremos de esto ahora. Hemos visto cómo detrás de los objetivos, de los límites, de los miedos, de las inseguridades estaba el ego y cómo es algo que nos afecta a todos y nos condiciona a todos. Entonces, ahora os voy a contar qué es el ego, ¿vale? Y dónde se esconde, para que vosotros mismos en vuestra propia casa podáis empezar a verlo y podáis empezar a trabajarlo. Bien, ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego, no? El ego es un personaje que nos hemos ido construyendo desde el momento de nuestro nacimiento. Yo siempre digo que todos nacemos como un bebecito puro divino, todos los bebés son puros y divinos, no hay diferencias, todos son maravillosos, ¿vale? Pero cada uno nace en una familia, en un entorno, en una sociedad, en una cultura, y ese bebecito tan puro empieza a absorber cosas del exterior, creencias, juicios, etiquetas, y se empieza a construir el ego. Se empieza a construir con toda esa influencia externa. Entonces, empezamos a recibir comentarios de nuestros padres, la verdad que marcan un antes y un después, lógicamente, en nuestra vida, pero son los que más nos condicionan, ¿vale? Las creencias que nos transmiten, los juicios que nos transmiten y las etiquetas que nos ponen, ¿vale? Entonces, tú como ser pequeño, como niño o incluso adolescente, no tienes la capacidad para cuestionarte aquello que te están diciendo. Entonces tú simplemente vas absorbiendo información y vas desarrollando tu concepción de la vida y de ti misma con toda esta información, ¿vale? Entonces es un personaje que se forma con información externa y que tú vas a vivir a través de tu ego, a través de toda esta información que has ido recibiendo. Y te vas a desconectar de tu ser. Tu ser siempre está ahí, ¿vale? Ahora veremos cómo podemos identificarlo, pero te vas a desconectar de tu ser. Tú no naciste con miedos, tú no naciste siendo insegura o insegura, tú no naciste con límites. A ti te los pusieron entre comillas o los compraste, ¿no? Porque no tenías esa capacidad para cuestionarte las cosas. Vale, entonces, ego, un personaje que se va formando del exterior, ¿vale? Por eso decía que cada ego es diferente. Ego no es ser soberbio, porque la persona más insegura del planeta Tierra no es que sea insegura, es que es su ego inseguro, porque según las experiencias que ha vivido, la información que ha absorbido se ha hecho insegura, ¿vale? Entonces, ego tenemos todos y a todos nos condiciona. Ahora os voy a poner algunos ejemplos de cómo podemos saber qué es el ego el que está detrás. La primera señal de alerta es cualquier emoción desagradable, ¿vale? ¿Pero por qué? Por un lado, el ego, esto es muy gracioso, el ego se identifica con cosas externas a sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tú te identificas con un apellido, te identificas con una sociedad concreta, te identificas con una cultura, te identificas con un país, te identificas con una religión, y no sé si os dais cuenta o si os ha pasado a vosotros mismos de enfadaros con alguien porque juzga vuestra religión, porque juzga vuestro pueblo, porque juzga vuestro equipo de fútbol. ¿A ti qué más te da que Pepito no sea del Real Madrid y diga que es un equipo de mierda? ¿Qué más te da? Pero como te identificas con cosas externas que vas cogiendo, es como que te lo tomas de forma personal, como si se estuviesen metiendo contigo, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa con lo que digo, con una cultura concreta, con una religión, ¿vale? Al final nos lo tomamos todo de forma como nos están atacando a mí y nada tiene que ver contigo. Pensé que me estáis haciendo una seña en plan, ¿te queda poco? No tengo ni idea de cuánto tiempo lleva. Vale, entonces, esto es algo así sin importancia, pero aquí vienen otros puntos clave. El ego necesita la aprobación y la validación externa. ¿Por qué? El ego ha ido recibiendo información del exterior, se ha ido formando del exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que va a querer ser validado por el exterior.
Y esto es algo fatal. ¿Por qué? Porque hace que te pierdas a ti mismo, porque hace que dejes de reflexionar, de cuestionarte quién eres, qué te gusta, qué te hace feliz, qué te llena de energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a contentar al de al lado, porque vas a querer encajar, porque vas a querer cumplir unos cánones, ¿vale? Te desconectas de ti mismo para pertenecer, para ser validado, ¿vale? Esto es algo totalmente del ego que nos hace muchísimo daño porque nos desconecta. Y llega un momento en la vida que de repente dices, siento un vacío, no sé qué me pasa, lo tengo todo, no tengo ganas de más, ¿no? No sabes quién eres, estás desconectado, has vivido para el exterior, has seguido las normas que se te han impuesto según donde hayas caído. Hasta habrás tenido más o menos suerte, ¿vale? Entonces ahí el ego está a tope. Cuando nos tomamos las cosas de forma personal, yo siempre digo que nunca nada es personal. Y esto es una pregunta que me hacen todos los días. Ayer otra seguidora, a ver, pero si una persona, me decía, si una persona solo es mala conmigo, solo se porta mal conmigo, ¿cómo no va a ser personal? ¿No? Y le contesté, primero es tu ego egocéntrico que piensa que tú eres la única con la que se porta mal, ¿vale? Eso para empezar, porque tú no sabes cómo es con su familia, con sus amigos, no sé si habla de un compañero de trabajo o de qué, pero ego egocéntrico ahí, creyéndose el centrito del universo, ¿vale? Solo es conmigo. Y luego, por otro lado, no es personal. ¿Por qué? Porque lo que hacen los demás, dicen los demás, tiene que ver con cómo son ellos, no con cómo eres tú. Se están retratando a sí mismos. Pongo un ejemplo. Tú a mí me puedes caer un poco mal, no ser santo de mi devoción, me puedes transmitir mala vibra y a mí no se me ocurre tratarte mal, a mí no se me ocurre insultarte, a mí no se me ocurre hacerte sentir incómodo o humillarte. Lo que hacemos las personas tiene que ver con cómo somos nosotros, pero el ego se lo toma de forma personal. El universo conspira contra mí, todo me pasa a mí, ¿vale? Pues no, nada es personal. Todo lo que hacemos tiene que ver con cómo somos nosotros. Lo que hacen los demás tiene que ver con cómo son ellos. Otra de las características que he mencionado varias veces en la charla es el miedo, ¿vale? El ego vive desde el miedo, el ego tiene mucho miedo a desaparecer. Él se siente muy a gusto en la zona de confort porque es lo que él conoce. Y la zona de confort puede ser tremendamente dura, tremendamente difícil, pero es lo conocido. Es yo ya sé cómo voy a actuar, yo ya sé lo que tengo que hacer en este caso, no me voy a salir de aquí, ¿vale? Entonces el ego siempre va a intentar que no salgas de la zona de confort y va a intentar tenerlo todo controlado, siempre, ¿vale? ¿Dónde más se esconde el ego? Por ejemplo, en el pasado o en el futuro. Cuando nuestra mente se va al pasado, cuando nuestra mente se va al futuro, es nuestro ego quien está maquinando. El ser es el que está en el momento presente, es el que está viviendo la realidad, porque ni el pasado ni el futuro existen, ¿vale? Entonces ahí también se escondería el ego, ¿vale? Con respecto a lo de tomarnos las cosas de forma personal, es lo que comentaba antes también del ego egocéntrico, ¿vale? O sea, de verdad somos súper egocéntricos. Os comentaba que ser egocéntrico no es ser el centro del universo, querer ser el centro del universo. La persona tímida que no se atreve a salir a bailar también está siendo egocéntrica. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser juzgada, porque piensa que los demás le van a mirar, porque piensa que los demás van a comentar. No, reina, nadie está pendiente de ti, ¿vale? Entonces, ahí también está siendo egocéntrica, ¿vale? Otro indiscutible del ego. El ego es el que emite juicios, juicios de valor, que está bien, que está mal, que es mejor, que es peor, que es justo y que es injusto. La injusticia nos molesta muchísimo a todos. El ego es el dios de la justicia. Lo que él piensa que es justo es lo que es, punto. Lo que él piensa que es injusto y punto, ¿vale? Y no nos damos cuenta de que cada persona tiene su realidad y que en ningún caso es la verdad. Es tu forma de ver las cosas según las creencias que tú tienes de la vida, ¿vale? Y la injusticia nos mata por dentro, ¿vale? Entonces, cada vez que metemos un juicio, que sepáis que está nuestro ego detrás. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, que luego si me da tiempo comento, que es que vivimos en el mundo de los juicios y los juicios también son necesarios, ¿vale? Cuidado porque cuando empezamos a trabajar el ego es como que nos queremos convertir en unos seres de luz
Entonces te sorprendes juzgando y es como, ay no, ya está mi ego juzgando, ya qué mala soy, qué horror, tal. No, no pasa nada, ¿vale? Yo siempre digo que al ego hay que controlarlo cuando nos está generando sufrimiento. Si no nos está generando sufrimiento, déjalo tranquilo, porque es que está presente 24/7 y es imposible vivir conscientes todo el tiempo. Así que vamos a hacer la toma de conciencia con la conexión con el ser, ¿vale? Cuando nos esté generando algún tipo de dolor, de sufrimiento, de rabia, de lo que sea. Vale. Os he puesto algunos ejemplos, hay muchos más, ¿vale? De dónde se esconde el ego, pero lo que quiero que tengáis claro es que detrás de vuestros miedos, vuestras inseguridades, vuestros límites, vuestra zona de confort, está vuestro ego que se ha ido creando con esas influencias externas, ¿vale? Es a tu ego quien le importa la opinión de los demás. Es a tu ego quien necesita esa palmadita en la espalda, ¿vale? Tu ser no lo necesita. Tu ser no necesita ser exigente ni perfeccionista. Tu ser no necesita demostrar nada a nadie. Tu ser ya es perfecto tal y como es. ¿Por qué? Porque el ser es aceptación. Y a la aceptación es la aceptación de lo externo, por supuesto, que no puedes controlar, pero es la aceptación de lo interno, es la aceptación de tus luces y de tus sombras, ¿vale? Hay un pequeño tema también que comento en el libro que es el ego espiritual. Cuando tú ya empiezas a trabajarte mucho en el desarrollo personal, aflora el ego espiritual, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejo para quien quiera leer el libro porque si no me voy a enrollar muchísimo. Y el ego espiritual no se permite fallar. Tú te crees que estás conectado con el ser, pero es tu ego espiritual. Entonces de repente te comes una hamburguesa y te fustigas. De repente juzgas a alguien y dices, esta persona es un poco idiota, y te fustigas porque estás juzgando, ¿cómo te atreves, no? Es tu ego. Tu ego quiere ser perfecto, tu ego es muy exigente y simplemente se ha transformado. Tu personaje ha decidido, pues ahora soy de esta manera, porque es así como es ser mejor, ¿no? Y se convierte en ego espiritual. Yo he estado lidiando con esto muchísimo tiempo, además me costaba muchísimo entenderlo. Claro, no conseguía que nadie me lo explicara y yo me hacía esquemas y bucles mentales y yo decía, ay, ¿qué me está pasando? Porque claro, me quiero trabajar el ego, pero en realidad me quiero trabajar el ego para ser mejor. Entonces es mi ego el que quiere ser mejor. Y me hacía ahí unas pajas mentales brutales, ¿no? Hasta que, bueno, ya lo fui captando poquito a poquito y fui aceptándome con mis luces y con mis sombras, ¿no? El otro día me decía una amiga, mira María, me estaba resistiendo a mandarte este audio porque no quiero criticar. Y dice, bueno, no se lo voy a mandar. Dice, pero como ya han pasado muchos días y lo sigo pensando, te lo quiero comentar. Básicamente quería rajar de una persona, ¿vale? Dice, lo siento, tal, no sé qué. Digo, tranquila. Digo, no pasa nada. Digo, exprésate, desahógate, no pasa nada, es que no intentes ser perfecta, por favor, porque es que está tu ego detrás y yo he pasado por eso. No juzgues, María, obviamente cuídate, cuerpo, mente y alma, no tal, porque vamos a desarrollarnos, ¿no? La vida va de esto, de crecer, de evolucionar. Entonces, bueno, ahí es una parte muy divertida que genera mucha frustración. Realmente me escribe mucha gente cuando lee el libro y me dice, María, es que solo veo ego. Veo mi ego en todas partes, veo el ego de todo el mundo en todas partes, me estoy volviendo loca, estoy muy cansada, no puedo más. Claro, porque hacer esas tomas de conciencia o esa conexión con el ser cansa mogollón. El ego es el que sale cuando estamos en automático, no tenemos que pensar y reflexionar. Ella piensa, ella enjuicia, ella actúa, ella hace, ¿vale? Pero es nuestra conexión con el ser lo que va a exigir una energía y por eso da tanta pereza, ¿vale? Pero yo lo recomiendo de verdad. El ser. El ser. ¿Cómo conectamos con el ser? ¿Vale? Yo os Ay, si se me va el micrófono o algo, avisarme, ¿eh? Yo en el libro os comparto un ejercicio final, ¿vale? Para sentarte a escribir y a conectar realmente para interiorizarlo todo bien, ¿vale? Escribir es tremendamente terapéutico, si no lo hacéis os lo recomiendo muchísimo. Escribir a mano, ¿vale? Porque hay que vaciar la mente, hay que vaciar el ego para poder ver un poquito con claridad las cosas. Pero hay dos formas fáciles en las que yo recomiendo esta conexión con el ser. Por un lado, cuando tú tengas un conflicto, cuando tú tengas cualquier tipo de emoción desagradable, evalúa lo que pasa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y luego piensa, dite a ti mismo o escribe, ¿qué tendría que pensar de esta situación desde el amor? ¿Vale? Todos podemos pensar desde el amor. No es el amor hacia esa persona, es el amor que tú tienes dentro, ¿vale? Conecta con tu ser,
conecta con tu centro. ¿Cómo puedo ver esto desde el amor? ¿Vale? Recuerda que nunca nada es personal, que lo que hacen los demás tiene que ver con ellos, ¿vale? Y la mayoría de las veces sufrimos por tomarnos las cosas de forma personal. Y no deberíamos porque ellos están siendo como son, cada uno da lo que puede, lo que tiene dentro. Entonces pensemos siempre desde el amor. Luego siempre hago un pequeño paréntesis que es empatizar no es justificar, ¿vale? Es decir, podemos mirar desde el amor, podemos no tomarnos las cosas de forma personal, pero podemos enseñarle dónde está la puerta a esa persona para que no vuelva a nuestra vida, ¿vale? Pero cuando empatizamos y vemos que eso no es personal, que esa persona no nos ha hecho ese daño tan terrible, que a nosotros no nos pasan esas cosas tan terribles, el dolor desaparece porque es eso lo que te estás contando, lo que te está haciendo daño. Eso no quita que eliminemos a personas o situaciones de nuestra vida, ¿vale? Empatizar no es ser Madre Teresa de Calcuta. Y luego la otra forma que para mí es importante a la hora de pensar o, por ejemplo, tomar decisiones, es lo que os comentaba con mis clientes. ¿Qué opción te da más paz? ¿Qué opción te da más paz? Y si no, la famosa, ¿qué decisión es desde el amor y qué decisión es desde el miedo? ¿No? Si quiero cambiar de trabajo, ¿qué decisión la hago desde el amor? ¿Qué decisión la hago desde el miedo? Si quiero hacer una formación en coaching, ¿qué decisión es desde el amor y qué decisión es desde el miedo? ¿Vale? Si quiero dejar una relación, ¿vale? Es súper importante que hagamos esta conexión porque realmente, efectivamente, todos tenemos las respuestas dentro y creo que tenemos que atrevernos a conectar con nosotros mismos. Hay muchísima gente que es incapaz de estar sola, que es incapaz de escucharse, que es incapaz de mirar dentro y nosotros tenemos que ser siempre nuestra mejor compañía. ¿Qué pasa? Que si nuestra compañía es únicamente el ego, ten por seguro que te va a dar por algún lado, ¿vale? Ten por seguro que te va a minimizar por algún lado, porque el ego no es tener una autoestima alta y creerte mejor que los demás. Yo siempre, creo que un capítulo de Milver se llama así, que es detrás de un gran ego hay una gran inseguridad, ¿vale? El ego siempre busca encajar, ¿vale? Porque esa persona, pensad, esa persona que siempre quiere tener razón, que es prepotente y soberbia contigo, si realmente fuera una persona segura y con una autoestima alta, ¿crees que tendría que demostrar algo a alguien? No, ¿verdad? Quien es seguro no necesita demostrar nada a nadie. No necesita quedar por encima de nadie. No necesita convencer a nadie porque él ya está seguro, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como os he dicho al principio, tenemos una gran confusión con el tema del ego y nos afecta a todos los niveles. Ahora venía también de comer con una amiga y estábamos divagando sobre un montón de temas, sobre traumas, sobre sufrimiento, sobre industrias, sectores y demás. Y claro, yo le decía, joder, digo, es que yo hace mucho que no sufro. Y no significa que no me pasen cosas ni que mi vida sea perfecta. Pero he aprendido por muchos años, ¿vale? Cuesta bastante y obviamente tendré momentos de mierda durante toda mi vida. Pero he aprendido que cuando yo estoy sufriendo es mi ego quien está detrás. Estoy haciendo una interpretación de realmente ese hecho que no tiene nada que ver con la realidad. Está hecha desde mi visión y desde mi perspectiva, que en ningún caso es la realidad. Entonces, cuando yo soy capaz de ver eso y transformarlo, ese sufrimiento no existe, ¿no? Y le estaba comentando que el año pasado me hice una foto cada vez que lloraba, ¿no? Porque siempre me preguntaban mis seguidores, pues que nunca te enfadas, nunca lloras, nunca tal. Y yo decía, claro que sí, coño, ¿cómo no me voy a enfadar? Ayer mismo, ¿no? Y entonces yo dije, venga, voy a retratar esto y lo voy a compartir. Y eran 6 o 7 fotos del año, ¿vale? Había un par de fotos de cansancio extremo porque había sido madre, estaba agotada, no podía más con la vida, llevaba días sin dormir y decía, no puedo más, por favor, duérmete, bebé. Había un par que eran de emoción, que había llorado de emoción, ¿no? A lo mejor mirando a mi hija o viendo un momento entrañable o lo que sea. Había un par que había llorado discutiendo con mi pareja y ahí le decía, ahí hay sufrimiento. Ese llanto sí que era de sufrimiento, ¿no? Pero claro, yo cuando me sorprendo llorando y ya me calmo, digo, ¿qué coño me estaba contando? Claro, yo me estaba contando una película. Yo me estaba contando que
mi pareja es muy egoísta y que solo piensa en él. Yo me estaba contando que yo hago mucho más por nuestras hijas que él, que no me tiene en cuenta, que no tiene consideración. Yo me estaba contando una película que me estaba generando tristeza y que por ende yo estaba llorando. Pero realmente eso no era verdad. Él no estaba siendo egoísta, él no estaba dejándome de lado o no me estaba teniendo en cuenta. Claro que me estaba teniendo en cuenta. Lo que pasa es que las personas somos diferentes y vemos las cosas de manera diferente. Y es muy importante darnos cuenta de esto y que ninguna es mejor y peor. Sí, a lo mejor paso un poco más de tiempo con nuestras hijas, pues porque yo quiero y yo lo he elegido. ¿No? Y él es un padrazo y se le cae la baba y mis hijas le adoran, pero en ese momento yo me estaba contando esa película que a mí me generaba tristeza y que por ende yo lloraba, ¿no? Y así con todo, así con todo, ¿vale? Entonces, nada, os invito a hacer una reflexión, os invito a que cada vez que tengáis una emoción desagradable o si la estáis teniendo ahora mismo, que analicéis qué os estáis contando y que si está vuestro ego detrás, cómo podéis conectar con vuestro ser desde el amor, ¿no? Desde dejando el miedo, las inseguridades de lado, desde vuestra verdadera paz y que os hagáis dueños de vuestra vida de una vez por todas, porque hemos venido aquí a vivir. ¿Vale? Que sí, que hay experiencias de sufrimiento, hay momentos duros, hay momentos jodidos, pero forman parte de nuestro aprendizaje y tenemos que hacernos responsables, dejar de ser víctimas, coger las riendas y actuar. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Voy a mirar aquí. Vale, casi 3/4 de hora. ¿Dejamos espacio para preguntas o...? ¿Sí? Vale. Es este de aquí, ¿no? Sí. ¡Uy! ¡Qué bien que os haya gustado! Me alegro mucho. Bueno, no me siento. Sí, sí, preguntarme lo que queráis, ¿eh? Yo os estoy leyendo millones de gracias, por Dios, que estoy encantada de que os haya gustado y servido. Y nada, preguntarme lo que queráis. A ver, es que se me han olvidado las gafas, me tengo que acercar. No sé si salgo de la pantalla, pero... ¡Ay, gracias! Es que va muy rápido. Pero bueno, veo mucho agradecimiento, millones de gracias a vosotros. Cuando una persona te habla de forma no considerada, ¿cómo deberíamos actuar? Como que esa persona es una persona no considerada. Al final, esa persona está hablando de sí misma, de cómo es ella, de lo que ella tiene dentro, ¿vale? No es personal, no te lo tomes de forma personal. Si ahora viene una persona y me dice, María, me caes fatal, eres una idiota, no me lo tomo de forma personal, ¿soy una idiota? Pues mira, yo creo que no, sinceramente. Entonces, me está compartiendo su mierdecita, ya está, es una persona que no es considerada y no lo será contigo y no lo será con cualquier persona que se interponga en su camino o no sea de su agrado, pero no está hablando de ti. Entonces, empatizamos, ¿por qué? Porque las personas tóxicas, esto es importante, las personas tóxicas suelen tener mucho dolor dentro, ¿vale? Nadie nace siendo tóxico. Entonces, es muy importante. O sea, es muy fácil empatizar cuando vemos el dolor de esa persona tóxica. Pero como he dicho antes, empatizar no es justificar. Cuando empatizamos, dejamos de tomárnoslo de forma personal, entonces no nos duele, pero hombre, te vas a tomar por culo, ¿no? Con tu desconsideración, con tus insultos, con tu lo que sea, maltrato. A ver... Es que hay dos pantallas. ¿Alguna vez el ego y el ser se pueden poner de acuerdo? Por supuesto. Se trata el ego y el ser se pueden poner de acuerdo. Esto es la pregunta. Se trata de que el ego sea nuestro aliado, ¿vale? El ego no es el enemigo. El ego está desentrenado. El ego simplemente trata de protegerte. Entonces, con toda la información que he ido recibiendo, actúa, piensa, toma decisiones, pero él no quiere hacerte daño, simplemente que no sabe hacerlo de otra manera, ¿vale? Entonces se trata de educar al ego, se trata de que nuestro ego sea nuestro aliado. Por ejemplo, no hay que intentar que el ego desaparezca o que no esté presente. ¿Por qué? Porque el ego es muy necesario. Como he dicho antes, vivimos en el mundo de los juicios. Y, por ejemplo, cuando ponemos límites a personas tóxicas, cuando ponemos límites a quien sea porque los necesitamos, no es el ser el que está poniendo límites. ¿Por qué? Porque el ser va a pensar desde el amor. No vamos a poner límites. Entonces nuestro ego ahí tiene que salir. Nuestro ego tiene que poner límites, ¿vale? Entonces va a ser él el que
mande la mierda a quien tenga que mandar a la mierda, el que ponga el límite, el que juzgue, porque necesitamos eso muchas veces. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro porque vamos a ver a nuestro ego todo el rato, vamos a ver el ego de los demás todo el rato y no pasa nada. Por eso os decía antes, por favor, no intentéis controlar al ego, a menos que os esté haciendo daño, como el audio de mi amiga. Chica, necesitas soltarlo, suéltalo, que no pasa nada. No pasa nada porque emitas juicios, no pasa nada porque juzgues, no pasa nada, no estás haciendo daño ni a ti ni a nadie, porque me estás contando a mí por audio, no estás faltando al respeto a nadie, no estás haciendo nada. Deja a tu ego tranquilo, que se quede a gusto, ¿vale? Así que eso es importante porque si no, de verdad nos volvemos locos. ¿Cuándo no? Ojo, es que va muy rápido. ¿Qué trabajo te lleva a aceptar nuestras luces y nuestras sombras? No entiendo la pregunta de qué trabajo te lleva, pero básicamente la aceptación de nuestras luces y nuestras sombras, ¿qué te lleva? No sé si es una pregunta de tiempo, de cómo hacerlo, pero bueno, aceptar nuestras luces y nuestras sombras es aceptar nuestra humanidad, aceptar que todos somos seres perfectamente imperfectos, que todos tenemos luces y sombras, que todos la vamos a cagar, que todos tenemos virtudes y defectos y que eso está bien, que no pasa nada, que no podemos ser perfectos nunca, nunca lo vamos a conseguir, ¿vale? Entonces, aceptamos esas luces y abrazamos esas sombras. Si hay una sombra que nos está haciendo daño o está haciendo daño a las personas que queremos, vamos a trabajarla. Pero es que tenemos muchísimas sombras que no hacen daño a nadie y nos fustigamos con la sombra, joder, ¿y qué pasa con todas las luces? ¿No? A ver. Joder, es que va muy rápido, no me da tiempo a leer. Si hay una pregunta corta, seguro que la leo. A ver. Claro. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que sabemos del ego? Aquí tenéis un ejercicio maravilloso para escribir, ¿vale? A ver, como os he dicho antes, para mí la escritura es una herramienta brutalísima, ¿vale? Para trabajar en nuestro desarrollo personal, para nuestra sanación, creo que hay que bajar los pensamientos a tierra, la cabeza va muy rápido y necesitamos escribir. Entonces, aprendemos lo que es el ego, ¿no? Aquí está dividido pues en todas las... todo lo que os he contado y más, lo tenéis en el libro, ¿vale? Entonces, cuando vemos que está nuestro ego detrás y que se nos está yendo, es decir, que nuestro ego tiene todo el control, yo os he dejado un ejercicio al final del libro con diferentes pasos, no sé si son 6 o 7 pasos, voy a mirarlo, que se me olvida, es que no me leo mi propio libro, lógicamente, me lo he leído ya demasiado que me tiene harta. Sí, creo que es, bueno, da igual, 6 o 7 pasos, ¿vale? Y hacer ese ejercicio. Yo la verdad que recomiendo hacer el ejercicio todos los días, porque al final esto es un entrenamiento, es decir, porque tú un día tengas un momento de toma de conciencia y de conexión con el ser, no significa que tu ego no vaya a volver a salir a machacarte o a tener miedo. Entonces, la constancia es súper importante, la práctica es súper importante. Yo al principio, cuando empezaba a trabajarme el ego, me costaba muchísimo. Y muchas veces no lo conseguía y no pasa nada, es que forma parte del proceso, ¿no? Como cualquier entrenamiento, o sea, si tú te vas al gimnasio porque te quieres tener abdominales, porque hagas un día abdominales no te van a salir los abdominales o no se te van a marcar, ¿vale? Necesitas una constancia y un entrenamiento. Cuando tú quieres reprogramar tu mente, necesitas mucha práctica. Aunque tengas momentos de lucidez, aunque tengas momentos de toma de conciencia brutal, necesitas muchísima práctica, ¿vale? Por eso digo, tómatelo como un juego, no como una cruz. Venga, hoy he podido con el ego, mañana, pues no, mira, dejo que arrase con todo. Y no pasa nada, es que forma parte del proceso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos no sentir miedo cuando tomamos una decisión? Pues mira, muchas veces las decisiones hay que tomarlas con miedo, ¿vale? Cogemos al miedo de la mano y nos vamos con él. Porque muchas veces el miedo desaparece cuando nos enfrentamos a él. ¿Por qué? Porque nunca nada es tan terrible, ¿vale? Al final, nuestra cabeza hace suposiciones terroríficas, pero no solo eso, muchas veces ni siquiera reflexiona. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Esto lo comentaba el otro día en un podcast y hablábamos de que, joder, ¿qué es realmente lo peor que te puede pasar? Que te equivoques. ¿Y qué? ¿No? Al menos que dejes de tener un techo y comida para tus hijos o para ti mismo, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? ¿No? Y decía la entrevistadora, y es que, aunque te quedes sin nada, ¿qué pasa? ¿No tienes familia o amigos que te acojan?
¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente muchas veces no hacemos ni siquiera la reflexión de dónde viene ese miedo, por qué tengo miedo, qué pasa si lo hago, qué no pasa si lo hago. Y muchas otras es como, bueno, pues voy a hacer esto con miedo y ya está. Lo que sea será, todo es perfecto. Hasta las cagadas son aprendizajes.